Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y vamos a ver también Gálatas 6, 1. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y luego Gálatas 6, 1. En esta ocasión voy a usar la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, Biblia de las Américas. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Señor añada bendición en su santa palabra leída. Puede tomar su lugar, por favor. Hoy enfáticamente no traigo un tema especial para los varones, sino para la iglesia en general. Desde que vine a Perú, he estado trabajando duro sobre lo que es la iglesia, concientizando a la iglesia a través de la palabra del Señor. Hemos visto algunas áreas de la iglesia. La iglesia necesita entender qué es iglesia. La iglesia necesita definirse. Ahora el tema que traemos se llama la iglesia espiritual. Muy bien. Vamos a ver por qué la iglesia espiritual. Porque la meta del Señor Jesucristo es que la iglesia sea espiritual. ¿Sí? Que se produzca una separación entre lo que es el materialismo y lo que es la vida espiritual de la iglesia, que la iglesia entienda a manejar las dos cosas, que se comporte bajo sus principios espirituales, no solamente morales, pero que aprenda el orden de Dios, el orden que Dios quiere desarrollar, el orden que ha sido la voluntad de Dios, que se establezca y se implemente en el seno de la iglesia. La iglesia tiene como meta llegar a ser una iglesia espiritual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces no se dicen las cosas? ¿Por qué muchas veces no se enseñan las cosas a profundidad? Porque la iglesia no es espiritual. Recuerda usted que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: no puedo hablarles como espirituales porque sois carnales todavía. Dice: porque entre vosotros hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay divisiones. Muchos dicen: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros por ahí que se creían supercristianos decían: nosotros somos de Cristo. Y es una situación bastante difícil la que está pasando la iglesia. Entonces vamos a ver, en primera instancia, gracias hermano, en primera instancia vamos a ver lo que es la composición de la iglesia en su membresía. Esto les va a ayudar a entender mucho la composición de la iglesia y su membresía, y para esto vamos a estar haciendo un breve análisis del capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice la versión 60, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. A lo menos ahí presentan dos categorías de personas por las cuales la iglesia está compuesta. La primera es que la iglesia está compuesta por personas carnales. Las personas carnales tienen un perfil de identificación.
Las personas carnales siempre presentan objeción a la voluntad de Dios. Siempre se les hace pesado el obedecer los mandamientos del Señor. Siempre buscan la satisfacción material, carnal. Lo prioritario para ellos es lo material. Vamos a hacer esto, no creo que nos alcance el dinero. Mejor así estamos bien o hacemos 2 cultos. Venimos un día unos y otro día venimos. ¿Qué le parece? Buscan siempre una manera de escapismo para no enfrentar una realidad. Es una persona carnal. Eso no es nuevo. Si usted analiza cada iglesia del Nuevo Testamento, va a encontrar grandes cualidades que tenían algunos hermanos. Por ejemplo, la iglesia de Filipo era una iglesia que se caracterizaba por la generosidad, y dice: yo recibí de ustedes una y otra vez esa participación. Pero tenía un problema. Había un par de hermanas ahí que parecían el agua y el aceite, no se tragaban. Evodia y Síntique, ¿verdad? Le ruego a Evodia y le ruego a Síntique, dice Pablo en su carta, que no rompan la unidad, que se lleven bien. Esas hermanas no eran ¿qué? Espirituales. ¿Eran qué? Carnales. Pablo le describe a la iglesia, a los corintios, y le dice: no les puedo hablar como espirituales porque son carnales. Hay en ustedes disensiones, envidias y tantas otras cosas, ¿verdad? Pablo está consciente. La carta más profunda que habla sobre eclesiología es Efesios, la carta a los Efesios. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia de los Efesios? El problema de la iglesia de los Efesios es que muchos tenían un carácter terrible. Por eso Pablo dice: soportaos los unos a los otros. ¿Qué vamos a hablar de la iglesia de Galacia? Una iglesia que había permitido que la apostasía había entrado en su seno. Y Pablo se molesta y escribe y dice: oh Gálatas insensatos. ¿Qué otra iglesia? La iglesia de Tesalonicenses. Eran cambiantes de su manera de pensar con facilidad. Por eso les escribe: no os movéis tan fácilmente de vuestra manera de pensar. Son las deficiencias humanas, es la humanidad. Tenemos eso. Pero tenían grandes cualidades porque esperaban el retorno de Cristo. Sucesivamente hay problemas. Es inevitable. Mateo capítulo 13 registra el trigo y la cizaña. Y como pastor de la iglesia no es mi responsabilidad arrancar la cizaña, porque ese es un trabajo angelical. Dijeron los labradores: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Digo: no, deja que crezca juntamente lo uno y lo otro, y al final de la siega enviaré a mis ángeles y arrancaré a todos aquellos que sirven de tropiezo. Entonces los justos resplandecerán en el reino soberano. Parte de la iglesia entonces es la membresía carnal. Ahora, nos vamos a avergonzar por una composición semejante de ninguna manera. Porque hay personas que bajan la cabeza porque dicen: es que me da pena, ¿qué dirán aquí y allá? Mire, levante su cabeza, no sienta vergüenza, no sienta pena. ¿Por qué? Porque es la parte humana. No hay hombre sobre la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. No es una excusa, pero es una realidad. Las personas carnales obstaculizan con mucha frecuencia la obra de Dios. Pedro dijo: en ninguna manera permitas que esto te acontezca, maestro.
Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tu mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es la batalla. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que si los espirituales oran, si nosotros oramos, clamamos, entonces la labor pastoral no es fácil. ¿Por qué? Porque es la oración del siervo todos los días para que el hermano y la hermana salgan de la carnalidad. Es una lucha constante. El hermano o la hermana va a la iglesia, ora, canta, salta, danza, da gritos de júbilo, pasa de algo especial, diezma, ofrenda, coopera y hace todo. Pero hay una parte oscura de esa membresía que no se da a conocer a simple vista, sino que esa parte es conocida por Dios. Yo me quedé frío en cierta ocasión cuando escuché un testimonio que hicieron un evento grande en cierta zona de México y tuvieron ministrando un grupo en cierta forma ya muy sonado, y dicen los que fueron que hasta ángeles vieron con esa ministración. Tremendo, ¿ah? Ahora les voy a decir, un mes después o 10 después, agarran y matan a 2 o 3 integrantes de ese grupo, que fue el ministrador de la alabanza y la adoración en ese momento. ¿Y sabe quiénes eran? Secuestradores. Estaban ministrando en la iglesia. Es difícil, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Yo quiero que usted entienda esta realidad. Hay veces que la gente se va de la iglesia por el mal testimonio de unos. Dice, es que la Biblia dice, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vengan los tropiezos. Entonces cambia tu óptica. Que tu enfoque no sea tu hermano de al lado, de enfrente y de atrás, sino que tu enfoque sea la persona de Cristo Jesús. Inciso B. La otra parte de la membresía está compuesta por personas espirituales. Por eso Pablo escribe ahí, mas vosotros que sois espirituales. Porque no todo está mal en la iglesia. Hay gente que verdaderamente ama a Dios. Hay gente que verdaderamente su corazón es transparente, es limpio, que está peleando bien la buena batalla. Y a veces esa gente comienza a entristecerse al ver la conducta o al escuchar el mal proceder de otros hermanos. A veces hay tristeza y a veces se quieren achicar y quieren decir, bueno, es que Señor, ¿hasta cuándo vas a oír mi oración? Corrige, ministra, transforma, sana, liberta. Haz algo, Señor, porque no puede ser así. Los espirituales sienten el peso de la iglesia, sienten el dolor de la iglesia, pero hacen un trabajo de rodillas. Ellos avanzan de rodillas. Así se avanza. Ese es el paso más seguro en la obra de Dios, de rodillas. ¿Y sabes qué, hermanos? Dios dice, espera un tiempo, porque aún yo estoy trabajando. Ayer que estaba compartiendo la palabra en la iglesia central, hay una parte que yo decía, citando a Eclesiastés, ¿verdad? Como decíamos, que así como no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, que Dios no está trabajando. Y yo les enseñaba, porque la Biblia así lo dice, que Dios trabaja en el silencio. Y llegará un momento cuando Dios dice, aquí está mi obra que he hecho. Ahora bien, algo que usted debe entender,
La vida espiritual de un miembro no es nada fácil, porque un creyente espiritual será siempre atacado de manera perseverante, porque se convierte en el objetivo del diablo. ¿Sí? ¿Por qué el objetivo del diablo? Porque el diablo no va a descansar hasta hacerlo caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como miembros espirituales tenemos que aprender a ser equipo, entender que si nosotros nos aislamos no vamos a hacer nada. Aislarse es enajenarse de la realidad. Dejar de hablarle al hermano que está en la carne es, en vez de ganarlo, es orillarlo. ¿Qué tengo que hacer? Como espiritual tengo que acercarme, tengo que motivarlo, tengo que hacer, dice, que soportéis a los débiles y a los de doble ánimo. Acercarte, decirle, yo estoy orando, estoy consciente de tu problema, pero tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que salir adelante en el nombre del Señor. El Señor es que te puede fortalecer y darle palabra y darle ejemplo y orar. Y te voy a decir una cosa, un día Dios te dará el triunfo. Gloria a Dios. Cuando yo prediqué en cierta ocasión, cuando me instalaron, yo creo que fue mi primer pastorado que tuve. En la última banca de allá, la poca gente estaba aquí enfrente, y en la última banca siempre veía el mensaje. Nomás parpadeaba. Hermano que está en la última banca, por favor venga para acá. Aquí estoy bien. Pero ahí estaba. Y un día el Señor me dice, Él va a ser el pastor de esta iglesia. Gloria a Dios. Ese que no quiere nada conmigo, ese que está enajenado e indiferente, sí, un día yo lo voy a transformar. Gloria. Y pasaron como 2 o 3 años por ahí. Un día Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, dice, pastor, ha pasado algo en mi vida. ¿Qué ha pasado? El Señor me ha llamado a trabajar en su obra. Qué bueno. ¿No se goza? No, ya voy de salida. Perdiste 3 años, te queda nomás 1. Cuando tuviste tiempo de ser preparado, de ser capacitado, no quisiste. Pero no sea malo, ahora sí, aunque sea le pago, hermano, pero capacíteme. Porque ¿cómo le voy a hacer? Ese es el problema, yo no tenía ese egoísmo. No, yo lo estaba haciendo sufrir lo mucho que me había hecho sufrir. La verdad es que el Señor me dio capacidad y lo preparé al express. Efectivamente, un año después yo fui movido de allí. Y decía, espérese otro tiempo, hermano, otro año por lo menos. No puedo. No puedo. Si me retardo en el tiempo de Dios, pierdo lo que voy a hacer y no más. Así es que tiempo tuviste. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar a trabajar, ni para qué Dios te ha escogido. Entonces más vale que dejes la carnalidad y entra a la espiritualidad. Ese es el momento. O sea, como cristiano carnal, se entretiene el hombre con esto, con el otro, con aquello, pero te voy a hacer una de las cosas. Puedes tomar la decisión de decir, ya estoy hasta aquí nomás. Si hay un pecado con el cual tú estás batallando, habla directamente y di, Señor, está pasando esto en mi vida. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios no se da cuenta? Dios está ahí. Está viendo nuestro comportamiento. Y está consciente. Y hay la suficiente fuerza, el suficiente poder en Dios para quitar ese vicio y esa maldad. Porque ese es el trabajo de Dios. Si tú confiesas eso al siervo, gloria a Dios, pero lo único que el siervo va a poder es hacer orar por ti. Claro, si hay unción, dice que la unción pudrirá el yugo. Pero
El trabajo de los espirituales ahí está. La tercera parte de la composición de la iglesia son personas de diferentes estatus sociales. Ahí se menciona, por ejemplo, dice el que se había criado con Herodes el tetrarca, o sea, era gente pudiente. La iglesia, enséñate que va a tener personas analfabetas, pero va a tener personas intelectuales, va a tener personas ricas, pero va a tener también personas pobres. Te digo una cosa, a todos se debe tratar igual. No preferencias. No preferencias. Nosotros debemos aprender a tratar. Ni te sientas menos porque no tienes, ni te sientas más porque tienes. Porque no sabes o porque sabes. Ambos llevan la imagen y la semejanza de Dios. Séñate. Va a venir el ingeniero fulano, qué bueno que se siente ahí. Bienvenido, ingeniero. Va a venir el catedrático fulano tal, perfecto. Va a venir el doctor fulano tal. Va a venir el vendedor de la esquina también que se siente ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a todos por igual. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Si quiero enseñarte esto, si Dios te ha permitido tener una posición económica poco más o menos estable, no esperes a que te pidan ayuda. Enséñate a ser generoso. Lo que tú tienes no es tuyo. Tú eres un administrador de los bienes de Dios. No eres dueño ni de tus calcetines. ¿Entendiste eso? No necesitas decir, hermano, no. Yo no conozco ningún miembro del cuerpo que le haga daño al propio cuerpo. Aquel que se corta las venas se los está cortando porque el cerebro, ya enfermo, le está dando una orden. Pero la mano, por su propia cuenta, no lo hace. Entonces, si somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Sabes por qué la iglesia está sumida? Porque la iglesia no ha sido liberada del elemento egoísmo. O sea, todo solamente para acá y nada para allá. Hay un siervo que está batallando con la misión. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Amplía tu visión. Vamos a ver qué tenemos que hacer en favor por aquel siervo que está batallando. Lo primero, lo espiritual. Ok, somos 500 o 1000 integrantes de la organización. Bueno, vamos a formar un buen equipo de oración y vamos a hacer una cadena de oración de 365 días del año. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos o no podemos? Y cuando la iglesia se mete a las esferas de la espiritualidad, ¿sabes lo que va a pasar? Se van a romper cadenas y las cosas van a cambiar. Porque estás metiéndote en terrenos espirituales, que es lo básico. Buscar primeramente el reino de Dios y qué, justicia y las demás cosas. Te voy a poner un simple ejemplo. Vamos a suponer que vamos a construir ese mesamín, ¿sí? De ese por allá. Si aquel costó ¿cuánto? 40,000 soles. Vamos a suponer que este nos salga en 20. ¿Está bien? Si somos 1000 integrantes en la asociación, ¿ya cómo nos toca? A ver esos contadores por ahí. ¿Mande? ¿Ya 20 soles? ¿20 soles? ¿Sí o no? ¿Y nos quedaremos pobres por dar 20 soles? No. ¿Se puede o no se puede? Pero no, hay que la iglesia se agarre como pueda. Nosotros ya tenemos el de nosotros allá. Ese es el problema.
Si quieren ustedes que la iglesia Jesucristo vive, así se llama, ¿verdad? Jesucristo vive. Si quieren que sea una organización que cause presencia en el Perú, agárrense de la oración, de la santidad, de la obediencia, del temor a Dios y de la unidad. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Otras organizaciones van a doblar su cabeza frente a la organización nuestra y van a decir, ¿cómo lo están haciendo? ¿Quieres saber? Vente para acá, ¿qué haces allá? Retomando lo que dijo, aquí pensamos en grande. Bueno, vamos comenzando a pensar en grande, ¿verdad? Porque se puede. No son las grandes cantidades que se aportan, sino la disposición con la que se da. Podemos hacer. El problema que nosotros tenemos es que cada quien lleva el agua a su molino. Entonces, aprendamos a trabajar con todos en el nombre del Señor. Pueden cooperar los que no tienen y pueden cooperar los que tienen. ¿Sabes qué? El Señor va a ir bendiciendo, va a ir rompiendo cadenas de miseria, va a ir rompiendo cadenas de pobreza, va a ir sanando los corazones, y entonces la organización como un pulpo comienza a trabajar. Esta es la clave del éxito. Vamos a pasar al segundo punto, por favor. Dice, número 2. Una iglesia espiritual no siempre está completa, pero aún así avanza firme. La iglesia de Antioquía no contaba con ministerio pastoral, aún así avanzaba. ¿Qué dice? Versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros. Está ahí. Nomás tenía 2 ministerios: maestros y profetas. Pero no tenía pastor. Un evangelista puede funcionar como pastor, sí, pero no es pastor, y no lo va a hacer. Porque hay 2 características, escucha bien y aprende. Hay 2 características distintivas que el ministerio pastoral tiene. La primera es el pastorado, y él pastorea y apacienta. Son 2 cosas muy distintas, pastorear y apacentar. Usted puede decir, pero la Real Academia, muchas veces el diccionario es embustero y no dice lo que nosotros en realidad queremos saber. Las verdades muchas veces han sido distorsionadas, y las grandes mentes perversas, que son a veces las autoridades, ellos escribieron una significación muy alejada de la realidad. Aprenda eso. Apacentar es el tacto. Y probablemente el pastor no sea un buen predicador, no sea un buen expositor de la palabra, pero tiene el carisma para apacentar, y eso es lo que hace ser pastor. También puede pastorear. Hay 2 cosas totalmente esenciales que un siervo de Dios debe hacer, en especial el pastor: es la oración y la palabra. No podemos nosotros dejar la oración y la palabra para dedicarnos a servir, ¿qué? Las mesas. Ahora, esto es importante. Nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Pero sobre todo, no esperar hasta que la iglesia esté completa o sea perfecta para que nosotros podamos trabajar. La iglesia de Antioquía es un claro ejemplo de esto. No contaba con un pastor, sin embargo, esa iglesia estaba pastoreada por maestros y por profetas. Maestro quien edificaba y hacía ahí lo que tiene que hacer, manejando el tacto, y el profeta escuchando la voz de Dios y transmitiéndola. No va a haber iglesia completa. El hermano que viene con una oveja, ¿verdad, hermano? Una oveja trajo. Sí,
Traía 2, pues se me regresó. ¿Sí? Está tremendo, ¿verdad? Y a veces nada más llega solo el pastor. Y a veces ni el pastor llega y si hay problemas. Entonces, con lo que tenemos, hay un principio. Dice, Dios te usa con lo que tienes, no con lo que no tienes. Así de sencillo. Yo quisiera alabarte, Señor, pero quisiera tocar bien el piano, el teclado, la guitarra, la zampoña, y la bandolina, o no sé cómo se llaman los otros instrumentos. Yo no te estoy pidiendo eso, dice el Señor. Lo único que te pido es que me alabes. Ese es todo. Lo demás es ganancia o es lo de menos. Tiene que aprender a servir a Dios con lo que usted tiene y hacerlo con gozo y con excelencia. Si no lo hace con estas dos características del gozo y la excelencia, entonces no es bien recibido. Mire lo que dice el Salmo 100. ¿Qué dice? Cantad, ¿qué? Alegres a Dios. Ahorita solo la tierra. Servid a Dios, ¿con qué? Con alegría. Canta, alaba con alegría. Sirve con alegría. Le estoy dando el bosquejo ya para que no estudie homilética ahí. Tercero, venga con alegría. ¿Cómo vino? Me está dando risa el letrero que pusieron aquí que dice ¿qué? Varón valiente. Les platicaba el pastor que le dijeron a un hermano, varón esforzado y valiente. Dijo, no me diga mentiras. Esforzado no, yo estoy aquí por mi mujer. Valiente, pues cuando tengo miedo y es la que sale. Tremenda situación, ¿no, mis hermanos? Entonces, aquí no se debe esperar el hecho que la iglesia le falte ministerios, dones o X cosa. Eso no quiere decir que no sea espiritual. La iglesia sigue siendo espiritual. Que tenga miembros carnales no significa que no sea espiritual. Es una iglesia espiritual. La naturaleza que Dios puso allí, dijimos en otras clases, no es compatible con la naturaleza mundana, ¿verdad? Y por eso lo hace ser ¿qué? Espiritual. Estamos en el proceso. No más que no se atenga, porque hay dos cosas evidentes. Primero, usted no sabe cuándo Cristo va a venir, y por eso debe prepararse. Segundo, tampoco sabe cuándo va a morir. Debe prepararse por eso. Porque usted dice, pues ahí poco a poco voy generando los cambios, ¿no? ¿Cómo ve? No, señor. Entre más rápido toma usted medidas preventivas, precautorias sobre su vida, decisiones determinantes, es mucho mejor para usted, porque va a gozar de las grandes bendiciones que Dios tiene. Una iglesia espiritual no siempre está completa, pero aún así que se mantiene firme y avanza. ¿Sabe que la iglesia donde yo me convertí no tenía pastor? Ellos organizaron allí lo que se llamaba una comisión de púlpito y se turnaban para predicar. Y aún así nosotros salíamos a llevar la palabra. Siendo un niño, yo iba a llevar la palabra a otros lugares donde no había entrado el evangelio, y aún así crecía la iglesia. Se abrieron misiones. No había ido al seminario, no sabía, pero había algo dentro de mí que me hacía ir allá, porque no es el hombre quien dirige la iglesia, sino es Dios. Yo estoy haciendo mucho hincapié en la iglesia para concientizar, cobrar conciencia en usted, que usted es parte de esa iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Y aunque falten muchas cosas, en su momento llegarán. Dios, como dijo el primer sermón que dicté, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Sí, qué bueno. Muchas veces los siervos se ponen tristes y porque lloran, porque gimen, ayunan,
y a veces se pelean con la hermana. Tú tienes la culpa por la cual no crece la iglesia. Pero ¿sabes qué? La obra es de Dios. Y Dios va a hacer crecer su obra cuando Él quiere. No cuando nosotros querramos. Nosotros tenemos la responsabilidad. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento viene de Dios. Y es lo mismo pastorear 5 almas que 10,000 almas, porque es la misma palabra que se va a dar. Son los mismos problemas. Pero a veces no entendemos y nos frustramos. Es que aquel sí tiene muchas almas, pero yo nomás tengo 2 o 3. Señor, ¿qué pues? Por lo menos divide esa iglesia, échame un poco para acá. Mira, yo me gozo, porque muchos llaman grandes a aquellos grandes hombres de Dios, como vemos, por ejemplo, el señor Morris Cerullo, como otros grandes, ¿verdad? Y decimos, esos son los siervos grandes. No, yo descubrí en la Biblia que alguien grande es aquel que está dentro de la voluntad de Dios. Hablamos de Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Voy a mandar a leer la Biblia. Ninguno. Ni uno solo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántas sanidades hizo? Ninguno. Ni uno. ¿Cuántos demonios echó fuera? Ni uno. ¿Y qué dice Jesús? Dentro de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan. ¿Cuál Eliseo? ¿Cuál Moisés? ¿Cuál Abraham? No hay otro mejor que Juan, porque estuvo dentro de la voluntad de Dios, porque nunca vendió el mensaje, porque siempre hizo lo que Dios le pidió y terminó su obra completa. Y te voy a decir qué grande hombre era eso, que cuando estaba atrás de las rejas le mandó a decir a Jesús, dile allá a Jesús, si eso esperamos a otro. Llegó el momento de tambalearse, como el hermano Carlitos ponía ese ejemplo, cómo andaban en la cambio, ¿verdad? Entonces, él tambaleó. También los grandes se tambalean, pero no le quitó el título. No menosprecies. Yo quisiera predicar, pero hermano, si usted es buenísimo para limpiar el templo, siga haciendo eso. Algún día Dios lo subirá ahí. Gócese en el Señor con lo que a usted le tocó hacer. Si usted es músico, mire, agarre su toallita por ahí, limpie bien todas las esquinas, gócese, alabe al Señor, ore, Señor, que cuando yo toque este artefacto, que tu presencia venga y se manifieste. Sirva a Dios con alegría. Sigamos, mis hermanos. Punto número 3. Una iglesia espiritual lleva a cabo sus prácticas espirituales. Vamos a leer el versículo 2 y 3 del libro de los Hechos. Ahí a lo menos hay 3 prácticas espirituales. Primero es servicio, y esto se debe hacer con excelencia, sirviendo estos al Señor. Servicio con excelencia. ¿Es una práctica qué? Espiritual. La otra práctica que nosotros tenemos, que es espiritual, dice ahí, que es la oración. Sirviendo, orando, y tercero, ayunando. Es importante todo esto. Muchas iglesias de hoy en día ya se han separado de estas prácticas espirituales, pero Dios anhela ardientemente que nosotros sigamos en esa línea donde hemos sido llamados. ¿Entendemos? Si usted deja de practicar lo que Dios le envió, lo que Dios le dijo, mire, en el capítulo 1 de Lucas, creo, no recuerdo con exactitud el versículo, dice que había una mujer de nombre, no sé si es Ana o es Elizabeth, dice, pero servía al Señor con ayunos y oraciones. Una anciana de 80 años. ¿Cómo se llama? Ana, ¿verdad? No la de Samuel, no, la de Lucas. ¿Qué dice, hermano? Sí, ¿qué dice?
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 70 años desde su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Una evangelista siempre predicaba, y había una anciana orando allá, y cuando predicaba ya casi hasta la pateaba ya, porque ella estaba clamando a Dios. La anécdota es que va a la presencia de Dios la anciana, muere el evangelista y va para allá, y cuando ve a la anciana le dijo: Señor, ¿y esta anciana qué? Dele gracias porque tú estás aquí por ella, porque si ella no hubiera clamado por ti, yo te hubiera desechado desde hace mucho tiempo. ¿Entiendes? A veces nosotros pensamos que el orar no tiene ningún resultado, no tiene nada. No, mis hermanos. Si se puede decir que la oración es la columna vertebral de la iglesia. ¿Saben por qué estamos aquí? Estamos aquí porque hubo gente que oró por nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? A veces nosotros tenemos la reunión de oración y Dios envía una palabra profética, una palabra de profecía, y dice: oren por fulano que está en tal parte del mundo, está pasando por esta situación. Oren por este joven o por esta joven que está a punto de suicidarse, para que yo la alcance. Oren por esta necesidad, una mujer que está a punto de abortar, pero no es mi voluntad que aborte, porque el ser que está ahí es un siervo que es destinado para la obra en la tierra. Y oramos. Lo sorprendente del caso es que mucho tiempo después escuchamos los testimonios. La iglesia no debe descuidar la oración. Esa mujer servía a Dios, y allí dice sirviendo a Dios de noche, ¿verdad? Y de día, no se apartaba. ¿Sí? De noche y de día. Y no se apartaba. Luego, ¿qué dice? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayuno y oraciones. Así es que cuando tú ayunas estás sirviendo al Señor, cuando oras estás sirviendo al Señor. Pero ¿sabes qué? Hazlo con santidad. Porque si no lo haces con santidad, entonces pasa a ser un acto religioso. Eso es importante. ¿Sabes que si queremos ser ministerios eficientes en los fines de los tiempos, nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender de una vez por todas que ahorita el método que Dios está usando para alcanzar a las almas es la oración? ¿Sabías eso? Pero haz un culto de oración. Porque a veces decimos que vamos a hacer un culto de oración y ¿cuántas horas vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una vigilia de 3 horas, ¿está bien? Bueno, ¿y qué hacemos? Nos aventamos 1 hora cantando, otra hora predicando, otra media hora dando testimonios y una media hora de oración. Eso no es de oración. Cuando es de oración, invierte las 3 horas de oración, ¿sí?, de una forma sistemática para que no te duermas. ¿Cuántos estamos aquí aproximadamente ahorita? Abajo de ahí. 80. ¿Sí? Vamos a poner 80 peticiones. Por cada petición vamos a orar 3 minutos. 8 por 3, 24. ¿Tenemos cuántas horas? 2 horas, 40 minutos.
En cuanto se quiere dormir aquel, ¡ey, te toca! ¿Sí? Y ya está el otro cabeceando, sigues tú. Y así sucesivamente. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo. Muchos de ustedes que manejan las redes sociales, les voy a decir unas cosas, en vez de estar ahí en el Facebook, en el WhatsApp, chateando, perdiendo tu tiempo, métete a investigar cuántas naciones en total tenemos, ¿no? O componemos el planeta Tierra. ¿Cuáles son las necesidades de cada nación? Hay problemas terribles, hay lugares, escucha bien, donde hay una injusticia social terrible que están casando una niña de 12, 13 años con un viejo de 40, 50 años. ¿Y tú crees que eso es lo que esa niña quiere? Algunas se han suicidado en su noche en su luna de miel, porque no quieren estar, porque es inconcebible que un padre pueda vender a su hija, una madre, un padre puede vender a su hija a un hombre así y obligarla a casar. Es ahí donde entra la oración. Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles, liberta a esa pequeña de ese depredador, que no es otra cosa. Hay niños que están a punto de ser violados. Y cuando tú oras, defiende a esos niños, Padre Santo. Dios actúa. Porque los ángeles se mueven en el área de la oración. Mira, yo a veces estoy doblando mis rodillas, ¿me entiendes? Y estoy ya por un buen tiempo orando, Señor, Señor. Y a veces el cansancio es fuerte que yo siento ya dormirme. Y cuando estoy a punto de dormirme, yo siento que alguien me toca y me dice: hey, no te duermas. Más al rato descansas. Y yo volteo y pienso en mi esposa, mi hijo, ¿quién está? Nadie. ¿Quién es? Es un ángel que está ahí trabajando. Porque la oración es de vital importancia. No me estoy desviando al tiempo, pero una iglesia espiritual ora. Sigamos en el nombre del Señor. 4. Una iglesia espiritual es guiada de manera total por el Espíritu Santo. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ¿qué? ¿Cómo dice? Versículo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo, ¿sí?, para la obra a la que los he llamado. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo no habla. Entonces, ¿para qué se nos fue dado el Espíritu Santo? Los apóstoles aprendieron a trabajar a la par del Espíritu Santo. Por eso Pedro, cuando tomó una decisión, dijo: porque nos ha parecido bien a nosotros y también al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? ¿Y nosotros qué decimos? Después de haber llegado a una conclusión conmigo mismo, he tomado la determinación de hacer esto. No, no se trata de eso. Se trata que hagas partícipe al Espíritu Santo. Espíritu, ¿estás de acuerdo con lo que se va a hacer, sí o no? ¿Vamos por buen camino o vamos por mal camino? Dios puede levantar ministerios proféticos de la iglesia. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Ministerio de profecía de verdad. No de esos que te profetizan: te va a ir bien, vas a tener un carro color blanco, un Honda, un importado y así de esta manera, y el Señor te va a levantar. Vete aquí con 100 pesos. Eso no. Verdaderos profetas que escuchen la voz de Dios y que le digan al pueblo lo que debe hacer. ¿Quieres que el Señor haga eso? Tienes que doblar rodillas. Tienes que decirle: Señor, Señor, levanta siervos y siervas de aquí.
Dios lo puede hacer, porque Dios está interesado en que su iglesia sea altamente capacitada en el área espiritual. Sigamos. Una iglesia espiritual tiene visión ministerial. Punto número 5. Fíjate nada más, estamos en el 4, ¿no? Dice, mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló, ¿verdad? Y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Eso era muy natural para la iglesia de Antioquía, porque ella se había acostumbrado a ser guiada por el Espíritu Santo. Punto 5. Con eso concluimos. Dice, una iglesia espiritual tiene visión ministerial. El versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Mande. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué? Los enviaron. Sí, pues ya. Ahí en la 60 ahí se los despiden. Cuando nosotros vemos una iglesia, tenemos que aprender a ver siervos y siervas. ¿Está el maestro de niños aquí que predicó ayer? ¿En la central? Sí, está. Hay que orar mucho por ese barrio, porque Dios lo va a usar. Pero ¿cómo, hermana? Es que usted no sabe su vida. Usted no, y yo tampoco, pero hay alguien que sí lo sabe. Acuérdense lo que les digo. De la gente Dios va a sacar, proyectar a ministerios, enviarlos y sostenerlos hasta que crezcan. La iglesia de Antioquía oró, puso sus manos sobre ellos. ¿Y qué pasó? Fueron enviados. No se le ocurra lanzarse al ministerio por su cuenta propia, porque siempre debe trabajar bajo autoridad. La obra de Dios se desarrolla bajo el principio de autoridad y sujeción. Yo tengo mi autoridad y tengo bajo mi tutela pastores, a siervos, congregaciones y todo, pero también estoy bajo otra autoridad, porque así debe ser. Sujetados los unos a los otros, y tenemos que caminar con temor y temblor si queremos ser una iglesia espiritual. ¿Estamos? Muy bien. No existen iglesias locales perfectas. La mayor parte de sus adeptos no han entendido la visión y faltan elementos o piezas claves en el gobierno de la iglesia, como también en los distintos equipos de trabajo. Pero por otra parte debemos saber que solo somos una parte de una partícula de la iglesia del Señor Jesús, pero que aún así no debemos dejar nuestras prácticas espirituales jamás. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Póngase de pie, hermanos. Dios,